El vicepresidente Otto Sonnenholzner se refirió a la nueva estructura del gabinete estratégico y de los gabinetes sectoriales. Lo hizo en una entrevista radial. Escuchemos parte de sus declaraciones. Mientras sigamos trabajando en equipo como lo estamos haciendo, yo estoy tranquilo. Este martes vamos a estar repartidos los gabinetes sectoriales en diferentes ciudades del oriente, celebrando a la Amazonía. Vamos a estar en Macas, en Tena. El jefe de todos nosotros es el presidente de la República. Eso es así de sencillo, es lo único que no está en discusión. Y el presidente Moreno es un hombre que ha demostrado saber y hacer bien lo que tiene que hacer. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir siguiendo sus directrices. Él es el que dirige los gabinetes finalmente porque él es nuestro jefe, pues. 6 de la mañana, 59 minutos. José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia, se encuentra aquí. Buen día, gracias por aceptar esta invitación. Ha habido una polémica, no sé si justificada, en torno a este tema del rediseño de la gestión administrativa al más alto nivel, en la periferia, por supuesto, del presidente de la República, en torno a este gabinete estratégico y a estos gabinetes sectoriales. ¿Cuál es la razón de esta reestructura? Buenos días, Eduardo, y buenos días a la teleaudiencia de Telediario. Es incomprensible la polémica generada. Probablemente han querido incorporar un tema técnico de gestión en la campaña electoral, lo cual me parece irresponsable. ¿Por qué el gabinete estratégico? Cabe señalar que esta estructura ya existía desde junio del 2018. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Por eso digo, lamentablemente se ha querido mezclar con la campaña electoral. ¿Cuál es el sentido de tener un gabinete estratégico y gabinetes sectoriales? Simplemente mejorar la gestión pública, tener un mecanismo que permita articular, hacer seguimiento, tener impacto e ir midiendo la gestión pública. Aquí, tal como decía el señor presidente de la República, el señor vicepresidente Otto Sonnenholzner, aquí el único jefe del gobierno es el señor presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés. Pero aclaremos algo, si ya existía en junio de 2018, ¿por qué es materia de un nuevo decreto? Y se lo pregunto, porque en aquel tiempo el gabinete estratégico estaba presidido por el secretario general de la Presidencia, en aquel entonces Eduardo Jurado, por la vicepresidenta de aquel entonces, María Alejandra Vicuña, Joana Pesante, secretaria jurídica de la Presidencia, lo sigue siendo, Juan Sebastián Roldán, Paul Granda, en aquel tiempo secretario de Gestión Política, y usted. ¿Cuál es la razón de un nuevo decreto para decir lo mismo? Básicamente es una precisión. Los consejos sectoriales que antes existían se cambian por gabinetes sectoriales. Primero, quien lo coordina es un ministro. Aquí no hay superministro, no hay ministerios coordinadores, un ministro responsable. Segundo, el énfasis en la gestión. Nosotros creemos que estamos en un periodo de gobierno en el cual tenemos que acelerar la ejecución, mostrar gestión y coordinar todo este tipo de actividades que se hagan. Otro elemento, la diferencia entre el Consejo y el Gabinete. Ciertas actividades administrativas que llevaban los consejos, las llevan ahora los ministerios para que el gabinete sectorial, como parte de los gabinetes estratégicos, se concentre en gestión, en direccionamiento. Aquí cabe señalar y destacar el rol del señor vicepresidente de la República, quien proporciona direccionamiento estratégico a los gabinetes en esta interacción. Algo sencillo. Algunos de los críticos, no sé si de buena fe, de este decreto, afirman que estarían en duda las competencias y facultades del vicepresidente respecto de otras delegaciones a otros altos funcionarios. Las facultades del señor vicepresidente fueron muy claramente establecidas en el decreto que hace delegación el señor presidente de la República. Entre una de ellas está hacer el seguimiento a los gabinetes sectoriales. Es lo que está haciendo el señor vicepresidente. Por lo tanto, no hay ninguna duda. Lamento nuevamente que se quiera poner un tema tan importante, meterlo en el fragor de la campaña política. Está próxima una nueva reunión del Comité de Reactivación Productiva y de Reconstrucción de Manabí.
este es un tema sobre el que también han girado algunas dudas. Y lo digo porque las facultades y competencias de dirección y coordinación de esta instancia estaban en manos de la ex vicepresidenta de la República. ¿Qué ocurre hoy? A ver, el señor presidente de la República tomó la decisión semanas pasadas de las funciones que tenía referentes a economía popular y solidaria y reconstrucción, entre otras, que tenía la ex vicepresidencia, trasladarlas a la Secretaría General de la Presidencia. En ese contexto me corresponde actuar como presidente del Comité de Reconstrucción para las provincias de Manabí y Esmeraldas. En ese contexto tuvimos el día jueves pasado una reunión en la ciudad de Puerto Viejo con alcaldes, con prefectos, para revisar obras, acelerar la ejecución, priorizar proyectos importantes como hospitales y sobre todo ver que estas obras se ejecuten porque responden a una sentida necesidad que se está dando en territorio. Pero ¿cuáles serán los temas clave del próximo encuentro, de la próxima reunión? Ya la reunión la tuvimos la semana pasada. Ya priorizamos obras por alrededor de 82 millones de dólares referidas a reconstrucción de proyectos productivos, proyectos de agua potable y sobre todo el cumplimiento de requisitos previos. Hay un tema importante, Eduardo, que es al que le hemos puesto empeño en estas semanas que he estado a cargo. Tiene que ver con el cumplimiento de condiciones previas para ejecutar recursos de organismos internacionales. Hay fondos de organismos internacionales que no se han utilizado porque no ha habido la capacidad especializada al interior de algunos GATS. Lo que hemos hecho es volcar esa capacidad que hay en entidades como Ecuador Estratégico o SECOP para que trabajen conjuntamente con los equipos técnicos de los municipios y utilizar esos recursos. ¿Pero de qué se trata? ¿Es que los gobiernos autónomos no tienen la capacidad para formular adecuadamente proyectos y justificar el uso de esos recursos? Yo no diría que no tienen. Son normas internacionales con las cuales muchas veces los equipos técnicos no están familiarizados. Y estábamos cayendo en una suerte de dar vueltas estar marchando en el mismo terreno, porque no se cumplían los requisitos previos. Lo que hemos hecho es trabajar de manera conjunta y hemos logrado destrabar los créditos del el Crédito Europeo y otros recursos internacionales como la donación china para que los beneficios lleguen a la ciudadanía. Se resolvió además asignar 20 millones de dólares para microcréditos. ¿Quiénes entregarán, quiénes estarán a cargo de la administración de estos recursos y de la entrega de ellos? En efecto, en la revisión que vimos de los recursos, porque uno de los temas que estamos buscando es que exista equidad en la asignación, de 100 millones de dólares aproximadamente que se habían destinado para la economía popular y solidaria, se habían ejecutado 78 millones en Manabí y no se había ejecutado en Esmeraldas. Tomamos la decisión, por disposición del señor presidente de la República, de reactivar también Esmeraldas. Y lo que vamos a hacer es un acompañamiento técnico de las entidades de economía popular y solidaria para que ejecuten. ¿Cuál era el problema, Eduardo? Que muchas de las entidades que tenían la capacidad de ejecutar no habían sido calificadas como ejecutores. Entonces vamos a hacer un acompañamiento técnico para que a la par se las habilita, dar el beneficio a la ciudadanía esmeraldeña y de esta manera trabajar en el segundo eje. Porque el Comité de Reconstrucción de... Pero si me permite, esta conversación y justificadamente genera grandes expectativas en los emprendedores de estas provincias. Así es. ¿Cómo podrán beneficiarse de la existencia de estos recursos? El requisito es preparación de proyectos productivos que se ejecuten a nivel local, que requieran inyección de un capital, que para eso es el fondo del componente de economía popular y solidaria. Formulación de un proyecto que involucre a la comunidad, inyección de capital, acompañamiento y ejecución, esas como fases grandes. Estamos hablando entonces solo de economía popular y solidaria, de economía asociativa. Pequeños emprendedores. Cooperativas, emprendimientos asociativos. Proyectos que dinamicen la economía local y que involucren a personas que están trabajando en territorio. Cuando hablamos de microcréditos, ¿de qué montos? Bueno, son montos, depende de la naturaleza del proyecto. Pueden ser proyectos pequeños para movilizar cosechas o para dinamizar cierto emprendimiento productivo que pueden ir desde los $2.000. Son proyectos pequeños, una inyección de capital para dinamizar economías locales.
7 de la mañana, 8 minutos. Estamos hablando con José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia de la República, y permítame regresar al tema inicial. Usted será quien dirija el gabinete estratégico, precisamente, compuesto, de acuerdo al decreto, por el vicepresidente y los titulares de la Secretaría Jurídica Particular de Gestión de la Política de Comunicación y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Textualmente, el decreto dice que esta instancia será la responsable de la dirección estratégica del gobierno. ¿Qué significa esto? A ver, la Secretaría General de la Presidencia, entre sus funciones, tiene la de coordinar la gestión gubernamental. Si eso lo ponemos en la práctica, el gabinete estratégico está conformado por los 6 gabinetes sectoriales que son social, económico productivo, recursos naturales, seguridad, gobernabilidad y proyectos de alto impacto. ¿Qué hace la Secretaría General? Cumpliendo su rol, coordina estos 6 gabinetes sectoriales en un gabinete estratégico, correspondiéndole al señor vicepresidente de la República el direccionamiento estratégico. En conclusión, la Secretaría General coordina, consolida información, proporciona y ejecuta. Pero, ¿usted dirige el gabinete estratégico o el vicepresidente? El secretario general lo coordina, ¿sí? No es un tema de dirección. Aquí el único que dirige el gobierno es el señor presidente de la República. Los demás coordinamos acciones para que la acción del gobierno se refleje en el territorio y existe impacto. Eso está clarísimo. Gracias por aceptar usted, la invitación. Eduardo, muy amable. Esta mañana, José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia de la República. Hacemos un brevísimo corte y regresamos con interesantes temas e invitados. Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Estaremos discutiendo acerca de los grandes retos de los próximos comicios. Y Diego Chimbo, abogado de los ex agentes de inteligencia Falcón y Chicaiza, procesados en el caso Balda.